el previo del Día del Padre, pues nos tenemos que ocupar del tema. La verdad es que sí, la revisión de estos temas que luego son los que van conformando la vida, se hacen indispensables, y de cómo lo estamos viviendo, cuáles son las repercusiones de la elección que estamos haciendo, cómo va a impactar en las generaciones que se están formando ahora y que serán los adultos del mañana. Y entonces por eso es que nuestra mesa de análisis, el tema es la paternidad en tiempos de la posmodernidad. Esta consigna, amigos más que padres, esa relación con los hijos en materia de redes sociales, lo que significa también la relación con el alcohol y las drogas a partir del paternaje, en fin, la volatilidad de las relaciones humanas y las relaciones de pareja, donde de pronto está un padre y luego hay otro que llega a la vida de esa familia, de esa mujer, de sus hijos, los padres ausentes, los padres frustrados permanentemente, los padres que están angustiados por la cuestión económica, porque el estatus y la manera de vida tienen muchas implicaciones que los meten luego en problemas. Es decir, hay un montón de subtemas que tenemos que revisar en torno a la paternidad, y lo vamos a hacer ya en esta ocasión con el psicólogo Raúl Velasco, que está con nosotros, y con él vamos a tener esta mesa de análisis, y nos encantaría que ustedes participaran y nos dieran sus visiones, su manera de ejercer la paternidad, la problemática que ustedes sienten, lo que viven. Hay que sacarlo. Son hombres y se vale llorar, y son hombres y se vale pensar y reflexionar sobre el papel que tienen dentro de los sistemas familiares. Bien, pues empezamos con esta conversación con Raúl Velasco. Raúl, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, con mucho gusto de estar por aquí compartiendo esta mesa. Yo sé que la vida de los seres humanos es cambiante, y que lo único real y cierto en esta existencia, en este plano material, es el cambio. Y entonces también van cambiando los conceptos y la manera en que se ejerce cada uno de los roles que nos toca vivir en la vida. Porque finalmente la paternidad es un rol que tendría que decidirse si se quiere estar en él o no se quiere estar en él, que tal vez por ahí pudiéramos empezar. ¿Realmente la paternidad es una decisión o es una instrucción de un manual de vida que te dicen que tienes que hacer a determinada edad? Sí, yo creo que es muy importante empezar con este punto. Me gustaría apuntar que la paternidad es producto de una decisión. Finalmente, se es padre no porque se engendre una nueva vida. Se es padre porque se decide un proyecto de vida en el cual aparecen descendientes. Y entonces la paternidad va más allá de una simple función biológica, va más allá de un manual, mucho más allá de un manual. Tiene que ver con todo un proyecto de vida. O sea, cuando una persona decide engendrar vida es porque hay una proyección de sí mismo hacia el futuro a través de la descendencia. Es muy importante porque entonces estaríamos hablando de que la paternidad tiene que estarse renovando permanentemente, y se tiene que estar retomando esa decisión en las diferentes épocas de la vida. Sí me parece que la paternidad es una de las características más importantes de nuestra cultura. De hecho, es una de las fundantes de nuestra cultura. El hecho de decidir engendrar una nueva vida, pues es la base finalmente de muchas de nuestras instituciones y de muchas de nuestras formas de manejarnos en la sociedad. Pero también pasa, Raúl, que bueno, a lo mejor hay hombres que no tengan una proyección clara de sí mismos hacia el futuro, y que posiblemente piensen que si se convierten en padres, bueno, habría una mayor claridad rumbo a lo que viene, o habría un mayor sentido de la vida. Puede ser así también, pero ¿sería una concepción equivocada o no? Más que equivocada, estaríamos hablando de qué pasó antes, ¿no? O sea, cómo fue que estos hombres llegaron a esa condición de falta de claridad de sí mismos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hablar precisamente de que una de las funciones sociales, por llamarle de alguna manera, sería
permitir que todos los integrantes de una cultura puedan tomar decisiones hacia el futuro sobre sí mismos, ¿no? Para evitar precisamente esto de lo que estás hablando. Aunque coincido contigo que ciertamente hay veces en que la paternidad ayuda a restablecer la claridad de ese futuro, pues, ¿no? A muchos hombres les cambia la vida cuando se enteran que van a ser padres. Lo ideal sería que fueran padres porque deciden serlo y son conscientes de que lo van a hacer. Pero tú tienes el modelo de paternidad de acuerdo a cómo tú fuiste paternado, ¿no? ¿Tienes el modelo de paternidad en función de cómo fuiste paternado? Sí, en parte sí. Un 50% diría yo. Porque el otro 50% depende de tus experiencias de vida y de tus propias decisiones. Porque si no sería un esquema de repetición que nos mantendría anclados en un estilo o en una forma determinada que se aleja de la realidad. ¿Y no hemos estado así? Sí, en muchos casos sí. Claro. Sí, en muchos casos sí. A veces, en algunas ocasiones, en algunos foros, me gusta comentar que nuestro trabajo no es guiar a los hijos. Nuestro trabajo es acompañarlos, estar con ellos. No en el sentido de ser amigos de ellos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo más bien a la capacidad empática que como seres humanos tenemos con alguien que esté en desarrollo, precisamente. O sea, lo que los hijos necesitan es mucha empatía para que podamos tolerar de alguna manera también nuestra permanencia en el acto de paternar, vamos a decirlo así. Bueno, yo creo que es bien importante esto que nos estás diciendo, porque, o sea, ¿qué incluiría una paternidad, como decían antes, responsable? ¿Qué incluiría una paternidad donde hubiese un gozo y un acompañamiento a los hijos? O sea, ¿cuáles serían el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 que tendría que darse? Ojalá pudiéramos tener así un manual. Sí, ¿verdad? guagua, claro. Claro, pero yo creo que en términos muy generales podría decir que lo primero que tendría que haber sería pues claridad de vida de los padres, o sea, exacto, que los padres puedan entender la paternidad y la maternidad como eso, como un proyecto de vida. Cuando yo digo proyecto de vida me estoy refiriendo a que no nada más es engendrar. Exacto. Sino que tiene que ver con que planeas si es el momento adecuado en que va a llegar, si tienes los recursos económicos para que llegue, si tienes los recursos sociales para que llegue. Y dentro de todo eso, la capacidad de permitir que el otro sea quien tiene que ser. Exacto. Y no tratar de imponer un modelo, como bien lo decías ahorita, que viene reproduciéndose a través de las generaciones. Quitarnos la idea de que ser padre significa corregir, o que ser padre significa tener la razón absoluta en todo. Porque me he encontrado en la consulta con muchas personas que hablan de padres que suponen que por ser padres tienen la razón absolutamente en todo. Entonces, si se les ocurre algo, pues ya es casi palabra de Dios, ¿no? Y está... La omnisapiencia, sí, ¿no? Todos lo saben, el control total. El control total. Sí. Y yo creo que ese sería uno de los elementos que habría que cambiar para ser un buen padre. Tener la capacidad de acompañar el crecimiento de otros significa que el otro vaya creciendo realmente, ¿no? Y tú lo constatas en sus acciones, en sus decisiones, etcétera. Pero si tú no tienes esa capacidad de crecimiento personal, ¿cómo le puedes pedir al hijo que crezca? Claro. ¿No? ¿Por qué encuentro que cada vez es más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, esta frase que a lo mejor se dice muy en la inconsciencia, pero que a lo mejor tiene mucho de verdad? Es que si hubiera sabido de qué se trataba, no me hubiera metido. ¿Realmente sabemos a qué vamos? No, porque parte de la característica del ser humano es el descubrimiento. Ese es un poquito otra clave, digamos, otro número de tu lista. Tener la capacidad de entender que la vida humana no está escrita. Siempre es un descubrimiento. Y entonces la paternidad también es eso, un descubrimiento. Implica que no somos padres por decreto.
Ni somos padres por título, ni somos padres por experiencia, eso no es cierto. Eres padre porque te construyes como padre. No sé si me explico. Sí, Yo sí, creo sí, que sí. una de las características sería que las personas pudiéramos entender que nos vamos construyendo en la vida. Ujú, claro. Y que parte de la construcción en la vida son los roles, digamos, que vamos desempeñando en la vida, pero la paternidad no es solamente un rol. ¿Es una vocación? No me gustaría llamarlo tal cual una vocación, sino más bien sería una decisión muy concreta, muy específica. Dentro de esa construcción que estás haciendo de tu persona, cuando decides tener hijos es porque le estás añadiendo, digamos, aditamentos a esta construcción del ser. No sé si me explico. ¿Y dónde se encontraría el equilibrio, por ejemplo, entre un padre autoritario que pretende que todo lo que diga sea cierto o pretenda tener siempre la razón, con el padre que es más permisivo, que prefiere mejor convertirse en un amigo para sus hijos, pasarla bien con sus hijos, con el riesgo de que esto le reste quizá autoridad? Yo creo que la trampa está en la palabra autoridad. O sea, yo creo que el asunto de la paternidad no tiene que ver con la autoridad. Ujú. Yo creo que tiene que ver más con la capacidad, vuelvo a repetirlo, de acompañar a alguien en su proceso de desarrollo. La autoridad finalmente no se gana porque alguien te la dé, se gana porque la construyes finalmente. Ujú. Y la base de la autoridad es la congruencia. Claro. Entonces, parte del poder llegar a esta construcción del ser padre tiene que ver con el aprender a ser congruente como ser humano. ¿Congruente con qué? Congruente con tus necesidades, con la realidad a la que te estás enfrentando y con la manera creativa que tienes de resolver la vida. Ujú. Eso es lo que le enseñas finalmente al hijo, ¿no? Bueno, vamos a invitar a nuestro público a que nos diga cómo vive la paternidad, los hombres que se manifiesten, que se presenten. Encuentro que también cada vez más hombres están muy presionados por el tema económico, que aunque ahora Claro. la mujer tiene mucha más participación en este tipo de rol, de todos modos, es como esta cadena que tienen que arrastrar. Lo peor del caso es que es una cadena construida. Pues sí, pues que tú te pusiste el grillete, pues se supone que porque quisiste. Como grupo social que de alguna manera le damos una serie de valores a cosas A lo que... económico. Bueno, pues de esto vamos a seguir platicando. Son las 9:19, 27 grados centígrados. Esto es Contextos. Gracias por estar. Nosotros, el psicólogo Raúl Velasco, y estamos entonces aquí en Contextos esperando por su participación, que ya llega, y les agradecemos mucho. Felicidades adelantadas a los papás por su labor formadora. Nos mandan una imagen muy linda donde hay una especie de escultura, donde hay huecos. Entonces esos huecos, con esos huecos se forma el cuerpo y la imagen del hijo. Y lo que dice la fotografía que nos envían, dice: la estatua del hijo fue hecha con las partes retiradas de la estatua del padre, representando lo mucho que los padres se donan para construir la vida de los hijos. Ahí yo nada más tendría mi reserva, ¿no? Para ser un padre íntegro tienes que estar íntegro. Claro. Sí, o sea, no puedes construir con tus partes. Tienes que acompañar en la libertad de que el otro está construido, sí, que el otro está físicamente hecho y que tendrá que ir recogiendo su acervo y haciendo su vida. Sí, o lo que se dice de la pareja de la media naranja, de que no, es que yo no quiero una media naranja, porque yo quiero ser una naranja completa y yo necesito quiero una naranja completa, una persona también construida, que sume, que tenga su vida propia, sus anhelos propios y sus acciones propios, ¿no? Claro. Y a propósito de lo que decíamos, y ahora que tú decías que la paternidad es una decisión y tal, ¿y qué pasa con los que no tomaron la decisión de ser padres, sino que un accidente los convirtió en padres? ¿Se vive de igual manera la paternidad? Cuando no fue una decisión, sino fue una consecuencia no planeada, no deseada, fortuita. Es una pregunta más compleja de lo que parece. En parte podríamos decir que no hay accidentes.
Una cosa es que no tengas la conciencia plena de que vas a engendrar una vida, y otra cosa es que ocurre un accidente. Los accidentes en ese sentido no ocurren, o sea, puede ser que no lo tengas tan claro, que va a haber una consecuencia de tus actos, o que sea más urgente en ese momento el desfogue de algo, de la vida sexual, por ejemplo. Pero el conocimiento de que hay una consecuencia, yo creo que no está presente siempre, pues. Aunque sea de algo de una sola noche, sabes que puede haber un riesgo. Sí, claro, por supuesto. Y aparte, no se vive de la misma manera porque ahorita, Cortinillas, decías algo que es muy importante. Los padres se preparan para ser padres. No solamente preparas tu cuerpo, sino que te preparas para enfrentar una tarea determinada. Cuando no hay esta conciencia de las consecuencias y a lo que le llamamos accidente, pues entonces el problema es que se empalman dos procesos que cuando tomas la decisión se viven de manera separada, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona se prepara para la paternidad, bueno, va empezando a leer, va empezando a preguntar, va empezando a reflexionar sobre este hecho de tener descendencia. Cuando le llega de repente, de sorpresa, digamos, pues entonces tiene que hacer todo ese proceso al mismo tiempo en que se está viviendo ya el hecho de ser padre. No sé si me explico. Sí. O sea, no hay un tiempo, un compás de espera. Es en fast track la preparación, sí. Es en el método rápido porque ya lo tienes encima. Sí, ya como salga, ¿no? Pues sí. Y entonces no se elabora de una manera tan adecuada, ¿no? Uh-huh. No digo que sea terrible siempre. No. Muchas veces funciona, pero y funciona muy bien. De alguna manera es una... estamos hablando de una presión que la realidad está poniendo al proceso de preparación. ¿Cómo acompañan los padres en la formación de los hijos de manera sana? ¿O cuál tendría que ser el papel del padre? ¿Qué introyecta? ¿Qué le da al hijo? Si la madre le da el calor, la seguridad desde que lo tiene en sus brazos, si la madre le da la formación de lo cotidiano, ¿qué le da el padre? Aquí voy a utilizar un ejemplo que me parece que ayuda a entender un poco este tipo de cosas. Les pido a ustedes y al auditorio que recuerden un poquito sus matemáticas. Cuando tú tienes una ecuación algebraica, las letras no tienen valores propios. No. Los valores siempre están en función de... Por eso es f de x o f de y. Uh-huh. Dependiendo de lo que valga una, va a valer la otra. La paternidad es exactamente lo mismo, es una función. La paternidad es una función de la maternidad también. Y la maternidad es una función de la paternidad. ¿A qué me estoy refiriendo? La madre puede, como decías tú, dar calor, seguridad al principio de la vida. Sí. Sí. Y entonces, dependiendo del estilo de maternidad, va a ser la forma en que se va a fraguar el estilo de paternidad del padre. Nos encontramos muchas veces madres que no permiten que los padres desarrollen su capacidad de paternidad porque no les permiten el acceso. O el acceso físico a los hijos o el acceso emocional a los hijos. No le digas nada, viene cansado, viene fastidiado del trabajo, ahorita no le digas nada. Ay, pobrecito, te va a gritar, ay, pobrecito, te regañó. El hecho de que la madre interfiera utilizando sus cualidades, sus habilidades de una manera exagerada, no sana, hace que el padre no pueda desarrollar muchas veces su estilo de paternidad de una manera más
sana, precisamente, ¿no? Uno de los primeros elementos para una función sana de la paternidad y la maternidad es la aceptación incondicional del otro. Aceptar que no es continuación de nadie. Así como la pareja no es una media naranja, el hijo tampoco es una continuación de nadie. El hijo es un ser independiente que viene dotado a este mundo con todo lo que necesita para enfrentar el mundo. Entonces la tarea de los padres es ayudar a que el niño descubra esas cualidades y las desarrolle. Entonces tiene mucho que ver con la confianza en el otro, con la creencia en su propio desarrollo, tiene mucho que ver con facilitar las tareas que tiene que enfrentar en la vida. Hacer la tarea a los hijos, por ejemplo, es una pésima decisión. Pésima, porque no les permiten enfrentarse a una realidad que se llama trabajo. Claro, sí, esforzarse, ¿no? Esforzarse, pero no nada más esforzarse, hacer. Sí, tener recompensas producto del esfuerzo, ¿no? El aprendizaje también. Encontrar sus capacidades de creación. Exactamente. No tanto el esfuerzo en el sentido de lo que otros te reconozcan, no. Más bien la capacidad de enfrentarte contigo mismo. Sí. A que puedas decir, con tus habilidades, sí pude. Sí. Y también empezar a reconocer tus limitaciones, ¿no? Y empezar a reconocer porque eso es la tus madurez, limitaciones, claro. Sí, ese punto medio, ese equilibrio. La situación esta del padre como proveedor, ¿es parte de la historia o sigue estando? Es una cuestión cultural, definitivamente. El padre únicamente como proveedor, dices, ¿verdad? Sí, porque finalmente la figura paterna, por lo menos en nuestra cultura, estuvo prácticamente limitada a eso. A principios a finales del siglo XX y todavía a principios del siglo XXI había un patrón y un modelo de paternidad donde el hombre realmente su labor era ganarás el pan con el sudor de tu frente y entonces te convertirás. Aunque algunos lo ganan con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Pues sí, por eso, pero en general, hablo de millones y millones de mexicanos que desgraciadamente todavía se ha perpetuado este sistema. Si lo vemos desde esa perspectiva, uno de los trabajos que tenemos que hacer es la desmitificación de la madre. A ver, cuéntame. Vivimos en una cultura donde la madre está mitificada. Es mi madrecita santa, ¿no? Infalible. Infalible, perfecta, toda entrega, todo amor. Sublime. Sublime, claro. Finalmente cobijada por el águila del Seguro Social, ¿verdad? Pero luego finalmente tenemos el problema que cuando en una cultura la figura de la madre está mitificada, está vuelta... Deidificada también, o sea, es como una diosa. Idealizada, ajá, exactamente. La figura del padre no crece. Y entonces al padre no le queda de otra más que encontrar caminos para hacerse presente. Y en la cultura la manera de hacerse presente ha sido sostener, mantener, proveer. Y si aparte le metemos el virus de la posición social o del estatus, pues no tiene que ser cualquier forma de proveer, ¿verdad? Es proveer bien, bajo cierta característica, claro. Ahorita lo dijiste, proveer bien, con comillas, porque bien pues habría que ver qué significa socialmente, ¿no? Ajá. No, bueno, que alcance para todo. Sí, no, pero que alcance de qué manera, bueno, ¿no? Según, pues es que es según todo. Según que es todo para ti, claro. ¿No? Pero tiene que ver con esa parte. Muchas veces tiene que ver con que el padre no le ha quedado otra posibilidad frente a una madre tan idealizada que entonces encontrar su propio nicho, ¿no? Encontrar como el lugar donde acomodarse en la dupla, ¿no? Oye, y en esta idealización de la madre, luego el padre no se convierte también en hijo de la madre. Sí, claro, es un riesgo muy grande, claro. Igual que como la madre se puede convertir en hija del padre, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora,
Déjame compartir esto que nos envía Eduardo, que es lindo. Dice, libertad no es romper la jaula, sino mantenerla abierta y saber usarla. Libertad es aprender a vivir en este mundo de reglas humanas, símbolos y significados sin pertenecer a él. La libertad empieza aprendiendo a utilizar el pensamiento en todas sus formas sin ser ni adictos ni esclavos de él. Buen día. Es que por eso es tan importante la autodefinición. O sea, me voy a definir como padre, sí, porque no es la definición que el manual trae, sino claro, es mi propia definición. Digo, hablo mucho del manual de vida porque no existe uno, pero hemos creído que existe. No, físicamente no está, pero las reglas del juego de la vida tienen que ver con naces, en el mejor de los casos te preparas o te metes ya de lleno al ámbito laboral, conoces a la pareja, te casas, tienes hijos, vives para hacer un patrimonio que te permita luego enfrentar la vejez y te mueres. Ese es el manual, ¿sí? Y de verdad que hemos creído que así se tiene que vivir, porque si no lo vivimos así es como si no hubiéramos vivido. Entonces, estas nuevas generaciones que están decidiendo, no quiero ser papá, no quiero ser mamá, son muy criticadas porque finalmente partimos del concepto religioso de que el matrimonio y la pareja se hizo para la reproducción. El otro manual también dice eso, el manual de la religión. Claro. Entonces, aquí hay una serie de confrontaciones y controversias muy interesantes en estos tiempos, Raúl. Claro, porque además tiene que ver con que ese manual tiene muchos apéndices. Porque el modelo de la pareja heterosexual no es la única. O sea, hay otros modelos de familia donde también hay papás y mamás que ejercen su función de padre y de madre desde una alternativa que genera mucha controversia, claro. Sí, bueno, ahí yo creo que es una situación que tendríamos que analizarla por sí misma, ¿no? La paternidad ejercida entre dos hombres, claro. ¿sí? Y la maternidad ejercida entre dos hombres, porque también se puede. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Ahora, existe una famosa escuela para padres. Hay entrenamientos, hay entrenamientos de padres efectivos con entrenamiento sistemático. Que bueno, a mí me tocó peces en su momento y la verdad es que yo estoy muy agradecida con todo, con todo lo que se formó y todo lo que yo aprendí. Pero finalmente te das cuenta que la paternidad y la maternidad es la experiencia del día a día, es lo que tú vives, lo más importante de estas escuelas que mencionas es que no te decían el manual, sino que te daban herramientas para que construyeras tu propio manual. Exacto. De nada sirve tener experiencias si no sabes qué hacer con ellas. Entonces, yo creo que cuando hablamos de escuela para padres, no es una idea tan descabellada, es una buena idea, pero me parece que la idea sería dar herramientas a los padres para que puedan enriquecerse con sus experiencias, claro, que puedan saber qué hacer con sus experiencias. Estamos en contextos, claro, en la mesa de análisis de hoy, la paternidad en tiempos de la posmodernidad. Estamos conversando con el psicólogo Raúl Velasco y gracias a la gente que participa con nosotros, que nos ha enviado sus comentarios. Gracias a la gente que está viendo la transmisión en Facebook Live. Gracias al padre Rafael López, que se comunica vía Twitter y nos comenta: la maternidad y paternidad es un don, una vocación, una autoridad, y pone entre paréntesis autoridad, aquella persona que te hace crecer, es autor de cosas buenas, que se va haciendo y construyendo cada día. Felicidades a todos los papás, es lo que nos dice el padre Rafael López, a quien le mandamos un saludo, un abrazo y gracias por estarnos escuchando. En el caso, Raúl, de los hijos, por ejemplo, una mujer que tiene 2 hijos de diferente padre y que constantemente está cambiando de pareja, ¿eso cómo repercute en este caso en los hijos? No tienen una figura, no digamos de autoridad, pero un referente en su vida tan claro como lo tendría un niño que sabe papá, mamá y los ha visto siempre. Claro, depende de la crianza y posiblemente
de los hábitos y de la educación. Pero esto, ¿cómo repercute en la formación y de la de un niño? relación que mantenga ella Exacto. con los papás de cada uno de los hijos. Exactamente. O sea, yo creo que es un poco difícil generalizarlo, ¿no? Uh-huh. Pero si cuando hay hijos de diferente padre y se mantiene una relación adecuada, diría, pero digamos de respeto, tú estás haciendo tu vida, yo estoy haciendo mi vida, uh-huh, pero tenemos un hijo en común, puede no ser tan dañino, digamos. El hecho de que no haya una figura paterna única probablemente sería el menor de los problemas. Yo creo que el mayor de los problemas es qué tipo de relación hay entre ese padre y su hijo en caso de que la haya. uh-huh. Porque puede ser que ni siquiera la haya, ¿no? La bronca es la ausencia más que nada, ¿no? La ausencia, que es una manera de hacer presencia. Es un concepto que me parece muy interesante porque el niño siempre va a estar fantaseando que va y que hay un padre. Y de hecho eso motiva muchas veces la búsqueda de ese padre, ¿no? Pero por la presunción de que existe, ¿no? Entonces la ausencia es una forma mucho más terrible de presencia, ¿no? Sí estás, pero no estás, ¿no? Uh-huh. Es más doloroso porque sé que estás, pero no conmigo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí dependería mucho cuál es la relación que se mantiene con el padre, ¿no? Y qué relación entre la madre y el padre con los hijos. Ahí, en este caso, muchas veces la madre utiliza a los hijos como escudo, esta parte utilitarista de la que hablábamos, pero vista en el extremo, ya sea para conseguir recursos económicos del padre, o ya sea para chantajear o para manipular de alguna manera una lucha de poder con el padre, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿existe la crianza equitativa? ¿Qué es eso? O sea, de que se puedan distribuir los tiempos y responsabilidades en torno a la formación de un hijo, o no, o es un concepto que hemos generado Que se pueda distribuir entre quién y quién. entre papá y mamá. Sí, claro. Sí. Sí, pero son es una acuerdos, construcción. De nuevo es una contratos. construcción. Es un contrato, es un acuerdo, exactamente. Uh-huh. Que es más difícil cuando están separados, sí. Si viviendo juntos a veces es complicado, pues obviamente separados es más complicado. Esta situación donde la madre, hay una separación y entonces el padre dice, sí, van a tener todo en tanto que tú no tengas otra relación. ¿Sí? Y entonces es un condicionamiento de que tú no puedes tener otro tipo de vida con otra pareja, porque si no va a dejar de fluir el recurso. Y una vez más, lo económico como parte de la relación de una pareja y con los hijos, pero la parte fundamental. Sí, donde se basa casi todo. Y a propósito de esto, Jesús Gómez nos dice lo siguiente: buenos días, feliz fin de semana. El matrimonio es una vocación de ética muy profesional. La paternidad, en lo personal, con mis 4 hijos, nunca fueron planeados, porque si los hubiera planeado, así como está la situación económica aquí en México, seguiría sin ser padre. Si mis padres se hubieran esperado tener dinero para poder comprar un hijo, tendrían que haber sido millonarios, porque fuimos 10, 5 mujeres y 5 hombres, y ninguno fue planeado. Los hijos no son productos de tienda que hay que juntar dinero para poder comprar un hijo. Saludos. Claro, porque finalmente planear un hijo no se refiere a lo económico nada más. Entre otras cosas, sí es responsable planear esa parte, pero no es solamente eso. Ese patrón cultural de los 10 hijos, de que hay que tener los hijos, porque que Dios nos mande. Tiene que ver con este manual religioso del que hablabas, o sea, esta idea de la paternidad espontánea, como Dios los mande, me parece que está bastante fuera de la realidad. Entonces, habría que evolucionar también en ese sentido para entender que las cosas no pueden dejarse nada más al libre arbitrio de la casualidad, pues. Y no, esto de donde comen uno, comen dos, pues sí, nada más que comen la mitad, sí, y eso pues tiene sí. repercusiones.
¿no? Sí, Claro. yo no digo que todo tenga que estar fundamentado con base No. a los recursos. No, Sería no. absurdo. Entonces, muchos mexicanos no podrían tener ni un hijo. Claro, ¿No? claro. Pero a veces ocurre, no sé, da la impresión de que me caso para demostrar que tengo ya cierta estabilidad. Sí. Me convierto en padre para hacer ver que ya tengo cierto estatus. Ocurre, pero digamos, no puede ser esa toda la motivación. Es una motivación malentendida, ¿no? Totalmente. Y esto puede repercutir en ser malos padres. Sí. O que no sea duradero el matrimonio, por ejemplo. Yo no le llamaría malos No. padres, ya le llamaría deficientes padres. Ujú. Sí. Pero es que cada quien, como padre o como madre, hace lo que puede con lo que tiene. Sí, pero en estas condiciones de que me caso para demostrar algo, ahí ya tenemos un problema, porque entonces el objetivo no es ese. A ver, Claro. tengo por acá participación del auditorio. Tengo una tía del lado de mi papá que tuvo 4 hijos con 3 diferentes padres, 2 de un hombre y 1 de otro, y otro más de uno diferente. Ella es un caos y ese caos se reflejó en mis primos y ya de grandes mi prima mujer tiene 2 hijos de diferente padre y esos niños pelean mucho por lo que cada padre les da. Si a uno lo tienen en colegio, al otro también quiere estar. Y si al otro le compran una cosa, el otro la quiere. Claro. Y eso es a lo que decíamos, son estos modelos que se perpetúan, ¿sí? Que tienen que ver con la cultura familiar, de lo que tú viviste, de lo que tú viste que era ser padre o madre, y que desgraciadamente si no lo reflexionas, si no lo trabajas, lo vas a seguir repitiendo. Claro. ¿No? Felicidades a los padres. Ahora, que no vayan a salir las mamás luchonas con que las festejen, ellas tuvieron su día. Es que hay mamás que también les toca ser papás. Esa es una realidad. El concepto de mamá luchona está siendo discriminatorio, Raúl. A mí me parece que está sacado de contexto totalmente. Es una generalización y una descontextualización tremenda. Yo reconozco muchas mujeres que realmente hacen un gran esfuerzo por cumplir una serie de papeles con sus hijos que muchas veces no son ni siquiera propios, son impuestos por la sociedad. Pero yo creo que el asunto no sería como reconocer o aplaudir el esfuerzo, sino más bien, bueno, ¿qué hacemos para acompañar también a esas mamás, ¿no? Oye, Raúl, ¿sí puedes ser mamá y papá a la vez? No. Ajá, eso. Es que cuando escuché lo que dije, me hizo Te ruido. brincó. Sí, me hizo Exacto. ruido. No, pues no. A la mesa de análisis, muy interesante y con muy buenas ideas para salir adelante en este caminar por la vida acompañados. No es fácil y debemos recordar que en esto todo es agridulce y tenemos que enfrentarnos a eso. Les quiero comentarles al señor Velasco que yo sí me casé por vocación y sigo echándole ganas a la vida. Ya cumplimos 54 años. Pues nada menos. Felicidades. La señora Madero. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya llegamos al final, Manuel. Tan rápido. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Ya tenemos que irnos, por Bueno, favor. caray. Me quedo nada más con una reflexión final. Vi por ahí una imagen, obviamente, en estas vísperas del Día del Padre, donde aparecía, bueno, un hombre cargando a su niño en un tono muy, muy cariñoso, la madre reposando al lado, y decía, tienes que ser consciente que cuando cuidas y convives con tu niño no le estás necesariamente ayudando a tu mujer. No. Le estás haciendo ningún favor, es ejercer Exacto. tu paternidad. Claro. Exactamente. Exactamente. Y Claro. yo me quisiera quedar con esa reflexión. Yo no soy padre, pero la verdad es que me gustó mucho ver esa imagen. Claro. Creo que es algo que tenemos que reconocer. Ahí está un poco lo que yo decía de a veces las madres que no permiten el ejercicio de la Ujú. paternidad. No, Exactamente. Son 4 manos para cambiar pañales, 4 manos Exacto. Para lavar apoyar, biberones. para lavar biberones, para darles de comer, etcétera. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu presencia con nosotros. No, al contrario, Un les gusto. agradezco mucho. Y gracias a ustedes que nos acompañaron, Manuel. Así es, ya saben que no perdemos contacto a través de noticierosgrem.com.mx. El editorial obviamente va del tema, los roles de la paternidad. Y sobre todo, bueno, ya saben que también la invitación es que estén con nosotros en Q91.1 FM y el lunes nos volvemos a encontrar en este espacio. Que así sea. Hasta entonces.